Bueno, eh, normalmente eh, normalmente uno tiene los enchufes domiciliarios que tienen tres contactos. Esto puede ser un poco distinto en cada país. Este tipo de enchufe se utiliza en Chile y en Italia, probablemente porque los que trajeron este tipo de enchufe a Chile fueron italianos. Pero hay, obviamente, en Argentina son distintos, en Inglaterra son diferentes, en Alemania son distintos, en Estados Unidos son distintos. Pero siempre tienen tres conductores, que como había dicho ya, eh, puede usarse el color azul para el neutro y el café para la fase, ya que la fase puede venir en tres colores distintos. La fase podría ser negro, rojo o azul, y el neutro blanco o celeste. Pero acá tenemos un café y un azul. Bueno, ocurre que en los electrodomésticos generalmente se usa otra norma en que la fase es café, el tierra es amarillo con verde y el neutro es celeste o azul. Entonces tendríamos fase, tierra y neutro. El central viene a ser el tierra. Bueno, eh, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven estos conductores? Ahora lo vamos a ver. Bueno, la fase es el que lleva la energía eléctrica, que puede variar de un país a otro, siendo de 110 voltios, 125 voltios, 220 voltios, 230 voltios, 280 voltios, incluso creo que eso se usa en Alemania, no estoy seguro, pero creo que sí. Después tenemos el neutro, que es como el retorno de la fase, por donde va a devolverse el voltaje. Y este normalmente está a una tensión de 0 voltios. Viene a ser una referencia. Bueno, estos 0 voltios son en teoría, pero debieran ser 0 voltios. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un poste con la instalación eléctrica, hay, bueno, vamos a suponer de que solamente hay dos cables, generalmente hay más de dos cables, pero uno de los cables se encuentra conectado a tierra en la compañía. Y eso hace de que este cable sea el neutro y el otro cable sea el que le llaman fase o vivo. Si uno toca la fase con un buscapolo, a ver si tengo uno por aquí. Aquí tengo un buscapolo. Tienen una ampolleta neón adentro y una resistencia. Y uno toca aquí y toca la fase y debería prenderse la ampolleta neón aquí adentro. Si uno toca el neutro, como esto está a tierra por el lado de la compañía, esto no cierra el circuito y simplemente la indicadora no prende. Bueno, entonces nos queda claro que si nosotros conectamos acá, por ejemplo, una ampolleta, la ampolleta se va a prender cuando toque la fase y el neutro. Pero ¿qué pasa con la Tierra? La Tierra es un dispositivo de seguridad. Y voy a dar vuelta a la página aquí para mostrar algo, que es el caso más típico. Por ejemplo, eh, tenemos una lavadora. Voy a dibujar una lavadora aquí. Imagínense los controles aquí en esta parte. Y esto está enchufado al tomacorriente. Bueno, normalmente estos aparatos tienen una conexión con una tercera pata, que es la tierra. Como dije, es la pata interna que va entre medio de las dos. Esta es la tierra. Pero ese cable de tierra además está conectado con la carcasa de la lavadora. Como esta cosa está conectada con agua, siempre existe peligro de electrocutarse. Supongamos que acá hay una poza con agua y alguien toca aquí, se para. Por ejemplo, la señora se para aquí y toca
esta cosa y justo se cortó uno de los cables y está tocando la carcasa de fierro. Bueno, esto quedaría energizado y al estar conectada a la carcasa a tierra, la electricidad no le daría a la persona, sino que se va por el lado más corto, en este caso se va a tierra. Y en ese caso estaría salvándole la vida a la persona en caso de que haya una fuga de voltaje hacia la lavadora. Bueno, eso ocurre con cualquier artefacto eléctrico que uno conecte, que sea de tipo metálico y que contenga agua, incluso que no contenga agua pero que sea una carcasa metálica, debería tener el cuerpo de la carcasa conectado a tierra, de manera de que si hay un cable que se desconecte y toca la carcasa no le dé el corrientazo a la persona. Bueno, esa es la razón de que existe una tierra. Eso es actualmente una norma. Antiguamente eso no existía, incluso en Chile y probablemente en muchos países hayan casas que no tengan esa conexión a tierra. Esa conexión a tierra se puede hacer conectándole una abrazadera a la cañería de agua fría y eso conectándolo con un cable a la toma central de los enchufes. Y de esa forma tienen una derivación a tierra para descargar en caso de que ocurra un desperfecto en un artefacto. Ahora hay que recalcar que esto tiene que ser la cañería de agua fría y por ningún motivo la cañería de agua caliente. Bueno, ahora lo que voy a hacer es explicarles un poco para qué sirven estos aparatos que están en el Real DIN. Bueno, el aparato que estoy sacando aquí ya lo expliqué, así que no lo voy a volver a explicar. Lo que sí ahora voy a explicar estos otros dispositivos, para qué sirven. Este aparato es ni más ni menos que un interruptor, pero es un interruptor automático. Y ahora voy a explicar un poco. Supongamos que acá tenemos la línea domiciliaria donde llegan los 220 voltios y nosotros tenemos acá una ampolleta conectada de 220 voltios a una lámpara y en el momento que le llegue la corriente a la ampolleta esto va a encender. Y si nosotros queremos apagar a voluntad esta ampolleta, tendríamos que o desenchufar de la línea esta lámpara o bien podríamos ponerle un interruptor. De esa forma, cuando el interruptor se abra, se va a interrumpir el paso de la corriente acá y la ampolleta tendría que apagarse. Eso sería un circuito bastante simple para prender o apagar una ampolleta. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos acá un cortocircuito? Esta ampolleta se funde y produce un cortocircuito. Aquí podría producirse un incendio. De manera que lo que se hace normalmente es intercalar acá un fusible. De esa forma, si el aparato por algún motivo funciona mal y esto hace un cortocircuito en algún momento, supongamos que se conecta aquí y produce un cortocircuito, el fusible vuela y al volar se interrumpe el paso de la corriente. Bueno, lo que hace este interruptor es efectivamente ser un fusible, pero el hecho de ser automático es que esto cuando se produzca el corto va a saltar. Y va a saltar porque esto tiene un sistema que es una lengüeta metálica que al pasar una corriente muy alta se va a doblar y va a empujar un resorte que va a hacer que esto salte, interrumpiéndose el paso de la corriente. Ahora, sería muy engorroso tener que estar reemplazando un fusible cada vez que hay un cortocircuito o un sobreconsumo. Entonces lo que hace esto es que después para restablecer el paso simplemente se vuelve a subir y con eso se restablece el circuito y se puede volver a utilizar, suponiendo que ya se hizo reparación de la cosa que causó el cortocircuito. Ahora, estos aparatos están normados y se venden por la cantidad de amperaje que pueden soportar antes de saltar. Este, por ejemplo, está marcado 6 amperios, C6.
Existen de 10, de 25 y posiblemente de más amperaje. Yo no lo conozco porque, como he dicho, estos son cosas que son relativas a electricidad. Yo de partida voy a hacer un control, un tablero pequeño que lo pueda utilizar para mis reparaciones, pero que tenga un fusible de tan solo 6 amperios, porque incluso 6 amperios ya es una corriente bastante respetable. Entonces, bueno, yo podría ocupar uno de estos para hacer el sistema automático, pero decidí hacerlo con dos. ¿Por qué con dos? Si me basta con que salte una de las líneas para que se corte la corriente. Bueno, imagínense que yo tengo acá la fase y el neutro. En el caso que saltara el fusible, se abre el paso y esto queda sin energía eléctrica. Y queda seguro porque acá está el neutro, yo puedo tocar en cualquier parte y no va a haber problema. Pero ¿qué pasa si al revés? Yo tengo el interruptor puesto en el neutro y la fase está en el otro lado. Esta parte permanecería energizada porque estaría llegando la fase hasta aquí. De manera que sería altamente peligroso que yo tocara en cualquier parte, aun cuando no hay energía eléctrica, porque yo podría cerrar el circuito con mi mano derivándolo a tierra. Entonces, eso hace que yo necesite poner otro interruptor acá. Y ojalá estos estuvieran unidos por un sistema mecánico que podría ser, por ejemplo, que tuvieran un enganche que pudiera tomar estos dos aparatos, de manera que si salta uno, arrastra al otro. Y de esa manera voy a estar seguro que se van a cortar la llegada de corriente a los dos lados. Por esa razón, yo voy a poner dos de estos automáticos. Ahora, voy a tratar de unirlos de alguna forma. Yo sé que hay unos aparatos que permiten unirlos. Incluso hay algunos que traen un agujero para pasarle un alambre por dentro. Pero estos no tienen ese sistema. Ahora, ¿por qué no tienen ese sistema? Porque cuando esto se instala en una casa, la persona ya conoce cuál es la fase, de manera que conectan un solo interruptor a la fase. Pero como lo que yo pienso hacer es volante y en algún minuto puedo conectarlo de esta forma o puedo dar vuelta al cable y enchufarlo del otro, puede que en algún momento me quede la fase en el automático y en otra oportunidad no me quede la fase en el automático. Por eso que le puse dos, de manera de que por último, si salta uno, yo puedo bajar el otro en forma manual. Así que esa es la razón. Bueno, ahora ¿qué pasa con el otro aparato? Con el otro aparato que tengo acá, que es el diferencial. Bueno, el diferencial es un sistema de protección. Vamos a dibujar acá mis automáticos, que los voy a poner como si fueran interruptores, pero unidos con una línea de puntos. Aquí vamos a suponer que está mi fase y mi neutro. Y yo tengo ahora el diferencial. El diferencial también es un interruptor doble, porque este sí viene con dos enchufes. Este viene con la parte duplicada. Incluso aquí viene un dibujo de cómo es la conexión interna. Bueno, esto lo voy a poner así en una cajita. Y esto también lo voy a poner en una cajita, pero estos van a ser mis automáticos. Y este va a ser el diferencial. Y acá voy a poner, bueno, ya saben de que acá voy a tener que poner después el otro aparato, que es el medidor de voltaje, amperaje y wattaje que vimos en el otro video. Pero acá vamos a poner además los enchufes que yo ya les mostré.
que los voy a conectar de esta forma, y aquí van a ir la unión. Esto va a ir unido por acá, y además le voy a agregar las tierras. Las tierras las vamos a poner aquí. Bueno, además a esto se le van a agregar los pilotos. Los pilotos los voy a poner aquí. Aquí voy a conectar un piloto con un neutro y una fase. Acá a la salida de este voy a poner otro. Y a la salida de este voy a poner otro. Entonces este va a ser el rojo, el amarillo y el verde. De manera que cuando me salga luz verde, me está saliendo el voltaje hacia los aparatos. Bueno, vuelvo a retomar qué pasa con el diferencial. ¿Cómo funciona para proteger? Bueno, el aparato este lo que hace es que si uno llegara a producir una derivación a tierra, supongamos que estoy yo aquí, y por algún motivo meto el dedo en el enchufe y toco uno de los cables, yo voy a hacer tierra a través de mi cuerpo y el piso. Entonces este aparato, el diferencial, lo que hace es que va a detectar de que hubo un cambio en el comportamiento de la línea y va a notar de que hay una derivación o una pérdida de voltaje y de corriente, porque se va a producir un paso de corriente aquí, y el aparato, si detecta una fuga mayor a 30 miliamperes a tierra, va a saltar. Y eso es lo que hace que el diferencial funcione, porque en el momento que yo meta el dedo en el enchufe, en teoría, esto tendría que saltar. Bueno, este aparato está marcado, si lo ven acá, está marcado 25 amperios. Eso significa de que, claro, aguanta mucho más corriente que los automáticos que le puse acá. De manera de que si hay un cortocircuito menor a 6 amperes, van a saltar los automáticos. Pero si yo llego a tocar un enchufe con el dedo, el diferencial va a saltar igual. No necesita que pasen 25 amperios, va a saltar igual. Entonces, esa es la gracia de tener un diferencial. Ahora, esto también es norma en Chile ahora, desde los años 80 me parece, o creo que un poco después. Además, bueno, esto tiene un aparato para probar si funciona. Yo no necesito meter el dedo en el enchufe para probar si funciona. Simplemente esto se conecta y yo aprieto este botón. Y esto va a producir una fuga similar así a que si estuviera ocurriendo una derivación a tierra. Y eso hace que esto salte. Esa es la forma de probarlo. Bueno, otra cosa que quería mostrarles es que esta regleta no solo permite que uno deslice el aparato a través del sistema, porque sería muy engorroso hacerlo así, sino que la forma como se usa es que uno lo engancha primero arriba, claro, lo engancha arriba, así, y después lo hunde hacia abajo, y esto tiene un seguro acá, que al hundirlo se mete en la regleta, de manera que uno no necesita meterlo por el costado, sino que lo puede meter directamente tirando esta cosa y sacándolo, o empujándolo, primero enganchándolo por arriba y después empujándolo, tirándolo con un desatornillador puede ser, y haciendo que este seguro baje. A ver, lo voy a hacer con el desatornillador. Ahí. Es muy simple. Para sacarlo lo mismo, se tira ahí y después se puede desenganchar del riel. Bueno, esa es la gracia también del riel DIN. Bueno, yo creo que ahora les ha quedado muchísimo más claro cómo voy a conectar el aparato. Ahí está el dibujo. Y bueno, ahora voy a proceder a armar el aparato final.